Sifra y Fúa, dos mujeres que tuvieron que elegir entre matar, mentir o morir. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos. Se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos, y la tierra de Egipto estaba llena de ellos. Después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique, no suceda que, en caso de guerra, también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país». Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimieran con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza y amargaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro y adobes, aparte de todo trabajo en el campo y de todos los tipos de trabajo forzado. También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: «Cuando asistan a las mujeres hebreas a dar luz y vean en la silla de parto que es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir». Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: «¿Por qué han hecho esto de dejar con vida a los niños varones?». Las parteras respondieron al faraón: «Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera». Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo: «Echen al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña consérvenle la vida». Imaginemos la escena. Unos 150 años después de Sara, sus descendientes se trasladaron a Egipto bajo la administración de su bisnieto José. Con el paso de los siglos, se multiplicaron tanto que se les llegó a considerar como un peligro para la seguridad del imperio egipcio. La tierra de Gosén, donde los israelitas se establecieron, estaba cerca de la frontera y podía ser una puerta abierta para posibles ataques de pueblos invasores. Entonces los egipcios impusieron un tributo laboral más alto, mayor opresión y malos tratos. Pretendían amargarles la vida con trabajo duro y pesado para doblegarlos y romper su sentido de unidad como pueblo. Pero aún esclavizados, forzados a realizar tareas onerosas de servidumbre, los israelitas no cambiaron. Seguían siendo un solo pueblo. Forzaban sus cuerpos picando las canteras y moviendo las enormes piedras con las cuales se construían edificios para los egipcios. Parecía que sus espíritus se ensanchaban y nada iba a doblegarlos. La crueldad del faraón fracasó en su intento de quebrantarlos. Más bien fortaleció el lazo único, extraño, que mantenía a los descendientes de Jacob aparte, sin mezclarse, unidos aún en su esclavitud. Los consejeros del faraón le dijeron que tendría que hacer algo más: aumentar la carga de trabajo, que se construyeran nuevos templos, palacios, casas del tesoro y tumbas, que se levantaran diques en los ríos, que se cavaran canales y se hicieran nuevos caminos.
Los capataces egipcios recibieron órdenes de azotar más a menudo y de requerir más horas de trabajo. El odio y el temor del faraón hacia los extranjeros aumentaba conforme los veía haciéndose más fuertes y creciendo. Y cada vez veía más niños al lado de sus padres. Tendría que dar otro paso más, algo que detuviera el crecimiento de la población israelita desde la raíz. Aquella mañana el faraón pensó en un plan que solo su odio y su maldad podrían haber sugerido. Mandó llamar al funcionario encargado de la salud pública. Cuando éste se inclinó frente al monarca, vio una expresión de satisfacción malévola en el rostro del rey y supo que algo grande estaba por ocurrir. El faraón preguntó: ¿cuántas mujeres practicantes están en la escuela de parteras? «Unas 500, mi señor», respondió el funcionario. Y agregó: «Todas están profesionalmente capacitadas para ejercer su oficio donde se necesite». El faraón se alisó la barba con una mano. Su rostro mostró una mueca de complacencia y enseguida preguntó: «¿Cómo se llaman las directoras de la escuela práctica de parteras?» «Cifra es la directora y Fua es la subdirectora», respondió preocupado el funcionario. Y agregó: «Esas dos mujeres son sumamente profesionales en su trabajo y en la preparación de las nuevas comadronas de Egipto. Se puede confiar en ellas y en su capacidad docente». «Tráigame a esas dos parteras principales inmediatamente», ordenó el faraón. El funcionario se inclinó delante del faraón diciendo: «Inmediatamente, mi señor». En la puerta del gran salón del palacio, un asistente esperaba al funcionario. Más por curiosidad que por deseo de cumplir órdenes, se acercó y preguntó: «¿Todo bien, señor ministro de Salud? Haga venir inmediatamente a Cifra y a Fua. El rey desea verlas. No envíe a nadie. Vaya usted mismo y manténgame informado», expresó el ministro con un rostro de preocupación. Al encaminarse presurosas al palacio del faraón, las dos mujeres hablaban entre sí, deseando saber lo que el rey quería de ellas. Habían sido designadas para sus funciones y profesión por el gobierno del faraón, pero nunca se les había pedido una consulta personal ni su opinión sobre algo. Mientras continuaban sin parar por los amplios escalones de mármol de la corte del faraón, Fua, la subdirectora, y la más pequeña y bonita de las dos, preguntó a Cifra: «¿Crees que ha descubierto que nosotras, siendo egipcias, hemos llegado a creer en el Dios de los israelitas? Si ya lo ha descubierto, ¿lo admitirás?» Fua se quedó mirando a su colaboradora, una mujer alta y de huesos grandes, esperando una respuesta que tardaba en llegar. «Esperemos a ver qué nos preguntan», dijo Cifra, jadeando un poco por la prisa que llevaban. «Espera. Baja un poco el paso, Cifra. No camines tan aprisa. Mis piernas son muy cortas para mantener tu ritmo». «¿Prefieres que te quiten las piernas o que te quiten la cabeza por no llegar pronto a la presencia del faraón?», preguntó Cifra con sarcasmo mientras rodeaban la sólida escalera y empezaban a caminar por el largo y elegante corredor que brillaba como un espejo hacia la sala del trono del faraón. Finalmente, en presencia del faraón, las dos mujeres se inclinaron hasta el suelo y luego se pusieron de pie, esperando que él hablara. El faraón estaba sonriente, jugando con sus gruesos brazaletes de oro en una mano, mientras apoyaba la otra sobre su cetro real sin ninguna prisa. Su rostro joven y su aspecto elegante infundían respeto, pero tenía una expresión que a Cifra no le gustaba. Al fin, el monarca dijo: «Tranquilícense, mujeres. Lo que tengo que decirles es quizás la orden más importante que hayan recibido en toda su vida. Como cuando doy una orden a cualquier oficial en mi gobierno, ahora les ordeno seguir al pie de la letra lo que voy a mandarles. Se trata de un asunto de interés nacional. Deben oírme muy bien
y obedecer exactamente lo que voy a decir». Sifra y Fua se miraron entre sí y luego al faraón. A Fua le dolían los pies por la larga y apresurada caminata. Sifra permaneció inmóvil. Ninguna se atrevió a decir algo. «De hoy en adelante», dijo el faraón, «todo niño varón israelita debe morir al nacer». Fua respiró tan fuertemente que el faraón pareció escucharla y gritó: «Tu opinión sobre mi orden no me importa». Continuó con más calma: «Cuando tú o cualquiera de las que laboran bajo tu supervisión sirvan de parteras a las mujeres hebreas y vean que es un niño varón, lo matan. Si es una niña, que viva. Eso es todo. Pueden retirarse y vayan a cumplir mis órdenes inmediatamente. ¿Está claro? No lo voy a repetir». En la escuela para comadronas, las 500 practicantes se hacían muchas conjeturas sobre por qué el faraón habría mandado a llamar con tanta urgencia a las directoras. Unas afirmaban que puesto que algunas mujeres egipcias habían muerto en el parto, sin duda iban a culparlas a ellas e iniciar una investigación. Otras más hablaban de que quizás iban a darles más horas de trabajo por el mismo sueldo. Todas estaban pendientes del retorno de sus supervisoras para saber qué era lo que había pasado. Por fin, alguien avisó de que las jefas iban ingresando al salón de reuniones de la escuela y deseaban que todas se reunieran lo más pronto posible, pues tenían algo importante que comunicarles. En el camino, Sifra le había explicado a Fua lo que iban a decir a las parteras. Ambas estuvieron de acuerdo. Sifra pidió a Fua que fuera ella la que comunicara lo que habían acordado. Cuando se hizo silencio en la sala magna de la escuela, Fua se puso de pie y con voz dulce, pero firme, dijo: «A partir de hoy, vamos a dedicar más tiempo y atención a las mujeres egipcias que estén en el proceso de dar a luz. Tomen el tiempo que sea necesario. No se vayan de la casa de la parturienta hasta estar seguras de que está bien y estable. Deben informarnos a la directora o a mí de cualquier caso especial. Si se trata de atender a las mujeres hebreas, nos avisan a nosotras. Eso es todo. Pueden regresar a sus labores». Sifra y Fua se reunieron en la sala de la Dirección General para orar al Dios único y verdadero y pedirle que les diera sabiduría y fortaleza para proteger a los niños de las mujeres hebreas. Pidieron a Dios que las protegiera del faraón cuando se diera cuenta de su plan para mantener con vida a los hijos de Israel, el pueblo que les había enseñado a amar a Dios. El plan era simple: retardar la llegada de las parteras y no matar a los niños varones nacidos de las mujeres hebreas. Cuando el faraón se dio cuenta de que los niños de los hebreos seguían jugando en las calles de Egipto y que cada vez había más, llamó nuevamente a su presencia a las dos parteras. «¿Por qué hicieron esto?», rugió. «¿Por qué dejaron vivir a los niños varones?». Las inteligentes y astutas parteras Sifra y Fua se habían puesto de acuerdo sobre lo que iban a decirle al rey si es que les daba la oportunidad de hablar. Sifra contestó con pretendida seriedad, como si fuera a expresar una verdad médica poco conocida por el faraón. «Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde». Con disgusto, el faraón echó a las dos mujeres de su presencia. Para así pudo sentenciar: «Ya encontraré otra forma más efectiva de controlar el crecimiento de los hebreos». Las parteras siguieron su camino, más fuertes que nunca en su dedicación radical a Dios. Y Dios no las dejó sin bendición por lo que habían hecho al obedecer a Dios antes que a los hombres. Más tarde, les dio familias propias para recompensarlas por todas las familias que habían resguardado.
No se sabe mucho de la vida de las dos parteras, pero fueron tan importantes en la historia del pueblo de Dios que sus nombres fueron registrados en la Biblia. Estas fueron mujeres reales, con sus propias vocaciones y temores, y fueron radicales en su valentía al desobedecer al faraón. Sus historias las hacen ejemplos relevantes para las mujeres de hoy en las siguientes maneras. Actuar según el temor de Dios, no el temor a los hombres. El temor de Dios nos conduce al camino de la obediencia que no siempre es fácil de caminar. Cuando somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, nuestra conducta y nuestros valores o principios pueden poner nuestra seguridad personal en alto riesgo. Sifra y Fúa fueron radicales cuando desobedecieron valientemente al faraón a pesar de las posibles consecuencias de castigo o muerte. Dios honró y premió su fidelidad. La vida cristiana requiere que vivamos creativamente, de acuerdo con nuestro entendimiento de la palabra de Dios, en armonía con nuestra conciencia y no solamente cumpliendo con ciertas fórmulas. Jesucristo, nuestro modelo, enunció varias veces: «Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, pero yo digo». Y acto seguido rompió las fórmulas y las tradiciones. Hizo pedazos los «siempre lo hemos hecho así» para reorientar nuestra vida y conducta de manera creativa, para que seamos guiados por su Santo Espíritu y no por normas y reglamentos. Pero hay que tener cuidado para no malinterpretarlo. En cada caso en el que Jesús pronunció, pero yo digo, su declaración en cuanto al pecado fue más estricta, no más liberal. El punto no es que no hay ninguna definición de correcto e incorrecto, sino que no podemos siquiera saber qué es correcto sin hablar de ponerlo en práctica, sin la ayuda del Espíritu Santo. El breve relato de Sifra y Fúa nos anima a tener cuidado al no cumplir con las leyes que van en contra de nuestra conciencia y temor de Dios. En la historia encontramos otros casos parecidos. En Alemania, durante el Holocausto, muchas personas salvaron la vida de otras con mentiras de convicción. También hay casos de cristianos perseguidos que tuvieron que esconderse para salvar su vida. Muchos otros cristianos con valor declararon su fe cuando estaba en contra de la ley y perdieron su vida como resultado. Por encima de la importancia de obedecer las leyes, está la importancia de actuar según el temor de Dios, quien da a conocer su carácter por medio de Jesucristo y la palabra. Tomar la decisión difícil y confiar a Dios los resultados. Es interesante que tanto en este caso como en el de Rahab, que veremos más adelante, las protagonistas mintieron y el resultado fue una bendición. ¿Justifican las circunstancias extremas una mentira? Aunque se dice que Sifra y Fúa eran temerosas de Dios, que creían en Él, que habían hecho lo correcto para salvar la vida de los niños indefensos, también expresaron una mentira para salvar su propia vida o justificar los hechos. Cuando las autoridades establecidas emiten una ley que va en contra de los principios de Dios, ¿está bien mentir para que no se llegue a conocer nuestra desobediencia? ¿O vale la pena mentir para que podamos seguir haciendo el bien? No hay respuestas fáciles. Por lo tanto, cada uno debe pedir la orientación de Dios para ser obediente a las instrucciones de su Santo Espíritu. Durante nuestra vida aquí en la tierra, siempre habrá dilemas que resolver, decisiones que tomar. Me consuela que Dios lo sabe. Estas mujeres tenían que escoger entre mentir, matar o morir, una decisión difícil. Ellas estuvieron en un aprieto y su temor de Dios las condujo a hacer lo que hicieron. Dios conoce nuestros dilemas y nuestro corazón. No tenemos que vivir con miedo del juicio cuando tengamos que tomar una decisión difícil. Confiar nuestros sueños a Dios y servir a los demás. Como las parteras temían a Dios,
Él les concedió su propia familia. Es evidente que Sifra y Fua eran solteras y quizás fue por su temor de Dios que no querían casarse y tener hijos con hombres egipcios. De todos modos, Dios les dio lo que no podían conseguir solas: una familia. En este caso, como en otros ejemplos de la Biblia, queda claro que la familia y los hijos son bendiciones que vienen de la mano de Dios. Muchas personas hoy sueñan con tener esa bendición en particular. Puede haber una pareja de esposos cristianos, temerosos de Dios, que desean pero no pueden tener hijos. Puede haber una mujer que ama al Señor, pero no ha encontrado un hombre apropiado para casarse y tener al menos un hijo. ¿Qué se puede hacer? En esta historia vemos que Sifra y Fua se dedicaron a servir a las mujeres que las necesitaban al momento de dar a luz y dieron sus mejores cuidados a los recién nacidos. Su vida tenía un propósito y una dimensión hermosa al servicio de otros. Nuestro consejo es: deje el asunto en las manos de Dios y, mientras tanto, haga su mejor esfuerzo para servir a su prójimo. Las razones por las cuales el faraón tomó medidas para controlar el crecimiento poblacional del pueblo hebreo fue un asunto de seguridad personal y nacional con base en el miedo. ¿Qué movimientos sociales ve hoy en día que tienen como fundamento el miedo? ¿Cómo puede responder usted como una persona cristiana con fe en el Dios del universo? Si usted, como Sifra y Fua, tuviera que decidir entre mentir, matar o morir, ¿cuál sería su decisión y por qué? ¿Qué decisiones difíciles ha tenido que tomar usted en su propia vida? ¿Qué le diría a otra persona en medio de las mismas circunstancias para animarla a dejar en manos de Dios los resultados? El hecho de que Dios bendijo a estas dos parteras dándoles su propia familia puede dar la impresión de que Dios siempre va a premiar con una familia a quienes se comportan bien. ¿Qué cosas en su propia vida ha intentado ganar a través del mérito? ¿Qué bendiciones ha recibido de Dios que ni siquiera se atrevió a pedirle? ¿Qué le aconsejaría a otra persona con deseos no realizados? Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.